Bueno, buenos días a todos, bienvenidos al penúltimo taller del proyecto GEALC, que como muchos de vosotros ya conocéis, es un proyecto que consiste en el asesoramiento a pymes del sector sociosanitario en la ciudad de Alicante. Nosotros somos parte del equipo que estamos llevando el proyecto, somos de Deloitte. Él es Juan Hernández, que algunos ya le conocéis porque en algunos casos ha sido vuestro asesorador. Y yo soy Marisa González, que también he estado asesorando a empresas junto con Juan y el resto del equipo. Y bueno, pues como sabéis, nuestro proyecto está ya finalizando prácticamente y ha tenido como pilares fundamentales pues estos talleres que han tenido lugar todos los jueves y han tratado temas importantes sobre el sector sociosanitario y sobre la mejora de la competitividad de la pyme del sector sociosanitario. Y por otro lado, hemos estado asesorando a 30 empresas de la ciudad de Alicante y bueno, esos asesoramientos han concluido ya y la sesión final será el día 23 de abril. Entonces, me gustaría, ya que estamos un poco en familia, me gustaría que nos conociéramos un poco, también saber si vosotros sois pymes que habéis participado, en vuestro caso ya lo sé, pero habéis participado en el proyecto o, bueno, pues no sé, conoceros un poco. Si queréis empezamos por aquí, que sois conocidos de Juan. Vale, pues nada, bueno, nosotros hoy veníamos a hablaros sobre las posibilidades del turismo sociosanitario. Como sabéis, se está trabajando por parte de las instituciones y por parte de todas las empresas que ayudamos y que colaboramos en estos proyectos en que el turismo sociosanitario y en que el clúster sociosanitario en Alicante cada vez sea más potente y más fuerte. Entonces, nosotros venimos a ayudaros, a contaros aquí cómo podemos ayudaros y cómo se pueden aprovechar esas oportunidades que se presentan, ¿no? para el sector. En primer lugar, os enseñamos un poco, a ver si no tenemos, de lo que vamos a hablar. En primer lugar, una pequeña introducción sobre por qué estamos aquí. Ahí os vamos a plantear la problemática, por qué estamos aquí, después la solución. Después trataremos el concepto de competitividad, cómo generar valor desde la competitividad. Posteriormente, generar valor desde la oportunidad. Y bueno, pues luego una fase de ruegos y preguntas para solucionar todas las dudas que tengáis. Bueno, ¿por qué estamos aquí? En este punto tenemos que hablar de la coyuntura nacional, que todos la conocemos, pues llevamos 7 u 8 años hablando de crisis, de sueldos bajos, parece que todo nos lo ponen muy feo. Esa es nuestra coyuntura nacional, ¿no? Estamos cansados de verla, ¿para qué la vamos a repetir? Y por otro lado, la coyuntura empresarial, que va correlacionada con ella, ¿no? La coyuntura empresarial que nos encontramos, y nosotros ahora, después de haber asesorado a las 30 empresas del sector sociosanitario, más otros proyectos que tenemos en los que también hemos conocido tejido empresarial PYME de Alicante, nos hemos dado cuenta de que la mayoría nos expone los mismos problemas, ¿no? Menor número de clientes, menor ticket por cada uno de esos clientes, es decir, menor gasto por cada uno de ellos. Se encuentran con el principal problema de que la publicidad tradicional es poco efectiva, no llega al cliente, se tienen que reciclar, hay que ir hacia el marketing digital, el marketing online. ¿Cuál es la solución a esto? Pues la solución pasa por el aprovechamiento pasa por dos aspectos. En primer lugar, por el aprovechamiento de oportunidades. Como sabéis, la mayoría que sois asesorados habéis trabajado con alguno de nosotros este cuadrito, que no es otra cosa que un análisis DAFO, ¿no? Las dos casillas de arriba, las dos casillas de la izquierda, fortalezas y oportunidades, son los aspectos positivos, siendo fortalezas la parte interna y oportunidades la externa, o sea, es decir, aspectos coyunturales que a nosotros, independientemente de cómo estemos organizados internamente, nos afectan. ¿Cuáles son estas oportunidades y por qué hay que estar tan atentos para aprovecharlas? Pues porque nos pueden llevar a la conquista de nuevos mercados. Generalmente esto está pasando hoy en día por la internacionalización. Nuevos clientes,
Detección de necesidades insatisfechas, cambios normativos que nos pueden afectar y que bueno, pues, hay gente que los puede ver como una amenaza, pero podemos, en un momento dado podemos aprovecharlos y podemos adelantarnos a nuestra competencia para sacar beneficio de ello. Y luego pues, el resto de cambios coyunturales que nos vengan por el entorno. Hay que mejorar la propuesta de valor de nuestra empresa para aprovechar todas esas oportunidades. La otra opción, renovarnos desde dentro, la otra cara de la moneda. La superación de las debilidades que tengamos internamente. Esto ya no tiene nada que ver con un aspecto coyuntural ni con un aspecto del entorno, sino que tenemos que mejorar desde dentro, ver por qué somos improductivos o por qué no somos eficientes, hay algo que no funciona en nuestro proceso comercial, hay algo que estamos haciendo mal con nuestro cliente, le escuchamos si le encaja lo que le estamos ofreciendo, si está contento con nosotros o si solamente contrata el servicio y es lo único que nos interesa. Comunicación interna, fundamental, que toda la organización esté al tanto de lo que está ocurriendo y de los cambios que se van a producir. Y luego pues, el tema fundamental y el eje de nuestro proyecto, ¿no? La innovación, que es fundamental pues, para renovarse. Y bueno, pues vamos a ver ahora, para aprovechar esas oportunidades y para superar esas debilidades que tenemos, ¿cómo lo podemos hacer, ¿no? Y esto pues fundamentalmente va a ser aumentando la competitividad. La competitividad es un concepto que puede estar un poquito denostado, ¿no? Porque hay gente que lo utiliza mal, lo mezcla con otros. Vamos a ver un poco cómo lo entendemos nosotros. La competitividad pues, generalmente se asocia a muchos índices, hay muchos estudios relacionados con ella. Vemos, por ejemplo, esto es un informe de competitividad para países en los que se tienen en cuenta pues, distintos criterios, ¿no? Se asocia la competitividad pues, a la calidad en infraestructuras, a la estabilidad macroeconómica, preparación tecnológica, sofisticación del mercado financiero. Esto es una manera de entenderlo, pero en realidad, nosotros lo que queremos es sentar unas bases importantes para que nos quede claro lo que es la competitividad. La competitividad es un concepto relativo y no tiene nada que ver con la competencia, que en ocasiones se confunde con ella. La competencia es un concepto absoluto, solamente tiene que ver con el número de clientes, con el número de operadores que hay en el mercado. Para un bien determinado existe una pluralidad de oferentes y una pluralidad de demandantes. Es un concepto absoluto. La competitividad está relacionada con el concepto calidad-coste. Es decir, estamos dando más calidad por menos coste, lo estamos consiguiendo, entonces somos competitivos. Pero no tiene nada que ver con la competencia, que es un término absoluto. Absoluto frente a relativo, que es el término de competitividad. La competitividad está completamente relacionada con la productividad y la eficiencia. La productividad y la eficiencia son dos conceptos que son dos caras de la misma moneda. En realidad se trata de dos métricas inversamente relacionadas. Es lo mismo preguntar, ¿soy muy productivo o soy muy eficiente? Es lo mismo, al final son dos caras de la misma moneda. Dentro de competitividad nosotros hablamos fundamentalmente, por un lado, de eficiencia y por otro lado, de productividad. La eficiencia está relacionada con la optimización de los costes y la productividad con la mejora de las debilidades. En la eficiencia, para mejorar nuestra eficiencia, fundamentalmente lo que tenemos que intentar es negociar mejor con proveedores y ser menos costosos. Ser menos costosos y fundamentalmente con descensos retributivos. Respecto a la productividad, lo que miramos fundamentalmente es la mejora de las debilidades y ahora vamos a ver a través de qué puntos podemos atacar esas debilidades, que es lo que veíamos en el cuadro arriba a la derecha. Vamos con la eficiencia. La eficiencia generalmente la estamos relacionando en los últimos tiempos con la eficiencia energética. Ahora os mostraremos un caso en el que vemos hasta qué punto se puede ahorrar y se puede mejorar la optimización de los costes de una empresa a través de una mejora de la eficiencia energética.
a través de cambio a bombillas LED, cambio de una compañía, negociación con proveedores, lo que decíamos antes. Hay un caso de una empresa que ha colaborado con nosotros, no sé si estuvisteis en el taller, AIF, que ellos contaban en su caso que habían tenido un centro sociosanitario para la tercera edad de 110 camas que se propuso mejorar su eficiencia energética. Ellos usaban gasoil, usaban propano y estudiaron distintas formas de adaptación pues de su forma energética actual para mejorar y para ser más eficientes. Y estas son las cifras. Las cifras, ellos tenían aquí diferentes propuestas, algunas propuestas de gas natural, otras de biomasa, placas solares y aerotermia. Veis aquí la inversión que tenían que hacer, el coste, la inversión y el ahorro a 5 años. El ahorro a 5 años llega en algunos casos hasta 27.000 euros. Pero es que el ahorro a 10 años llega, en el mejor de los casos, que es el de biomasa, a 93.000 euros. Fueron un centro sociosanitario que lo implementó y que concretamente ellos implementaron el de biomasa y bueno, pues consiguieron el objetivo y es un ejemplo, un caso de éxito. Y por otro lado nos encontramos los descensos retributivos. Hablábamos antes de coyuntura nacional. Nos hemos encontrado con una situación en la que bueno, pues los sueldos han bajado. ¿Hasta qué punto esto ha sido beneficioso? Pues no lo sabemos. Sí que es verdad que no todas las devaluaciones salariales se han traducido en una mejora de la competitividad exterior, o sea, no nos han hecho más potentes. Pero bueno, hay que tender a un equilibrio, ¿no? A un equilibrio para ser eficientes y para tener un sistema costes-calidad lo más optimizado posible. Y por otro lado hablamos de la otra cara de la moneda, ¿no? De la productividad, es decir, cómo trabajamos en ser más productivos, en mejorar nuestras debilidades, en atacar nuestros puntos débiles. Por un lado, hablamos de la metodología Lean. La metodología Lean, algunos la conoceréis, bueno, no es otra cosa que un sistema por el que la producción se hace lo más limpia posible y la producción se hace sin desperdicios, es decir, el objetivo es eliminar tiempos muertos. Aquí os voy a poner un vídeo que nos ha resultado muy interesante. Juan, los vídeos están aquí descargados, ¿no? Hola a todos, hoy hablaremos sobre el método Lean Startup. La metodología Lean Startup la creó Eric Ries en el 2011, basándose en su experiencia trabajando en diversas startups de Silicon Valley. Este método trata de reducir el tiempo y el coste a la hora de crear empresas, utilizando las hipótesis y la experimentación. Partimos de la base que no sabemos lo que quiere la gente, ni siquiera ellos lo saben. Por lo tanto, lo único que importa en una startup es el aprendizaje y encontrar si hay un hueco para nuestro producto en el mercado. Con esto en mente, creamos una hipótesis, un producto mínimo viable y escogemos una métrica relevante. Para explicar mejor esto, vamos a utilizar el caso de Zappos. La hipótesis será lo que creemos que funcionará en el mercado. En el caso de Zappos, sería que la gente quiere comprar zapatos a través de Internet. El producto mínimo viable es lo mínimo que podemos crear y lanzar al mercado para comprobar nuestra hipótesis. En el caso de Zappos era hacerle fotos a los zapatos en las tiendas, colgarlos en Internet y cuando alguien compraba un zapato, enviarle el zapato de la tienda. La métrica son los datos en los que nos fijamos para juzgar nuestra hipótesis. En el caso de Zappos serían el número total de zapatos vendidos. Hemos de crear un bucle de feedback, trazando una línea muy corta entre nuestros primeros clientes y nuestro producto, modificándolo para alcanzar las expectativas de los clientes. Si nuestro producto no coge tracción, deberemos pivotar con lo que hemos aprendido, modificando nuestra hipótesis. Si por ejemplo abrimos un hotel para animales y solamente vienen gatos, pivotaremos a este nuevo modelo de negocio. Pero si la hipótesis es buena, aceleraremos el negocio invirtiendo dinero para escalar lo más rápido posible, ya sea invirtiendo en marketing, ventas o otros métodos para escalar. El ciclo Lean Startup se basa en crear la idea, medirla en el mercado, aprender de los datos obtenidos e incorporarlos en el producto. Hay que conseguir minimizar el tiempo total del proceso. Si os ha gustado este vídeo, suscribiros a UGT para recibir muchos más.
Bueno, pues un vídeo que nos ha gustado poneroslo porque creemos que resume bastante bien lo que es el método Lean, ¿no? Que bueno, pues no es otra cosa que la productividad lo más limpia posible y sin tiempos muertos, como se había comentado. Segundo punto, ¿no? Para mejorar la productividad, fundamental, implementar mejoras organizativas en la empresa, ¿no? Por un lado, reuniones de coordinación, hay que hacer un seguimiento y esto hay que protocolizarlo, o sea, no vale decir, bueno, pues nos reunimos y luego pues llega el momento, nos come el día a día y al final nunca llegan las reuniones. Hay que procedimentarlo y hay que establecer un método de reuniones y un método de seguimiento. Protocolos de trabajo, la famosa redefinición o definición, para el caso en el que no estén definidos, de procesos, ¿no? Hay que tener definidos los procesos de la empresa y hay que tenerlos escritos para asignar responsabilidades a las personas y para decirle, toma, este es el proceso, está escrito y esto es lo que tienes que hacer. Nos lo hemos encontrado en muchísimas empresas que hemos asesorado. Casi nadie tiene los procesos escritos, o si los tienen escritos pues no los tienen actualizados y como si no estuvieran, ¿no? No les hacen demasiado caso. Herramientas de comunicación, fundamental en una empresa, lo decía antes, la comunicación interna, que los cambios que se generen y las decisiones que se tomen siempre estén bien comunicadas y siempre y todo el mundo esté al tanto de todo y bien informado, no solamente pues, que lo oigan, que funcione la rumorología en una empresa es muy peligroso. Por otro lado, tener un organigrama con las responsabilidades de cada persona definidas, con los departamentos bien diferenciados. Y por otro lado, los incentivos, establecer el método, o sea, establecer la meritocracia, ¿no? Es fundamental, premiar al bueno y al que no es tan bueno, pues no se le premia, ¿no? Bueno, no se le premia porque quizás no persigue o no ayuda a los objetivos de la empresa tanto como el que es excelente. La meritocracia es importante, premiar a los buenos trabajadores, a la gente que está implicada con los objetivos de la empresa. Tercer punto, la experiencia del usuario, otro punto muy candente en los asesoramientos que hemos llevado a cabo. La experiencia del usuario, del cliente, pero incluso desde antes de que es cliente. Antes, durante y después. Nosotros hemos establecido estas fases, una fase de información, fase de evaluación. En esas dos fases el cliente todavía no lo es, está en una fase, pues bueno, como se utiliza normalmente en SAP, pues es un lead. Es una preoportunidad. En la fase de compra ya se ha convertido en nuestro cliente, nos ha contratado un servicio, nos ha comprado un producto. Luego la fase de entrega, en esas dos fases, en la 3 y la 4, es cuando es propiamente nuestro cliente, pero no nos tenemos que olvidar que ese cliente puede volver a ser cliente en un futuro, entonces tenemos que tratarlo bien incluso después de que ya le hemos prestado el servicio, y es la fase de postventa. Entonces, fundamental, la experiencia del usuario, medirla, ser conscientes de cómo nos perciben, no solamente de si nosotros tenemos la sensación de que hemos prestado un buen servicio, sino de qué sensación tiene el cliente, que al final es lo importante, ¿no? En todas las fases, antes, durante y después. Y la otra pata que señalábamos en productividad es reactivar bases de datos de antiguos clientes. ¿Cómo hacemos esto, no? Como sabéis, bueno, igual no sé si estaréis todos familiarizados con la terminología SAP, prospecto, lead, oportunidad y cliente. Estas son las diferentes fases por las que pasa un individuo desde que forma parte del segmento objetivo, que es cuando es un prospecto. Ahí están todos nuestros clientes potenciales, ahí está todo nuestro mercado, todo el mercado al que nos dirigimos. Después, cuando ha mostrado un interés o es una preoportunidad, hemos llamado ya su atención de alguna forma, se convierte en un lead. Cuando ya ha avanzado un poco y se ha formalizado de alguna forma esa preoportunidad, pasa a ser una oportunidad, ya está a punto de ser nuestro cliente, y ya finalmente cuando es cliente, ¿no? Como veis, tenemos en cuenta al cliente desde antes de que lo sea. Todo esto aquí todavía no es cliente, solamente es cliente aquí. Llegan el 8% respecto al 100% que teníamos en la fase de prospecto, de segmento objetivo, nos llegan aproximadamente un 8% de nuevos clientes. Antiguos clientes aumenta, lógicamente, es mucho más fácil venderle a un antiguo cliente que captar uno nuevo. El porcentaje pasa a ser de 50. ¿A través de qué tecnología hacemos esto? ¿A través de qué tecnología vemos cuántos leads hemos tenido,
¿Cuántos han llegado a ser clientes? ¿Cuántos han llegado a ser oportunidades? Pues a través normalmente de un CRM. CRM es una herramienta fundamental, los hay mejores, los hay peores, más avanzados, menos, se adaptan, las diferentes empresas de software se adaptan a los tamaños de las empresas, a las necesidades. Entonces no hay que pensar que por ser una empresa pequeña, por ser una empresa que tampoco tiene una base de datos, una base de clientes muy amplia, no se necesita un CRM. Siempre se necesita un CRM porque si no lo mides es como si no existiera. Entonces, bueno, nosotros os hemos hecho un pequeño resumen aquí de los proveedores de software. Bueno, pues esta información va a estar a vuestra disposición cuando queráis, incluso pues, si necesitáis más información pues os la proporcionamos. Y bueno, por último, para mejorar esa propuesta de valor, para mejorar la productividad, fundamental, una vez más, la innovación, ¿no? Aquí también nos gustaría poneros un vídeo. ¿Qué es la innovación? La innovación es el motor que transforma las ideas en valor. Y por valor entendemos algo que genera resultados positivos para todas las partes implicadas en una organización, desde la propia empresa hasta los clientes o usuarios. Por lo tanto, la innovación debe funcionar de manera continua en toda la organización. Pero ¿cómo se logra este reto? En primer lugar, es necesario coordinar las áreas dedicadas a la explotación del negocio con las implicadas en la exploración de nuevos mercados. A partir de ahí comienza el proceso de generación de ideas, que consiste en detectar oportunidades y problemas observando en el interior y en el exterior de la organización. De este modo, la exploración permanente del entorno se convierte en una fuente potencial de nuevos productos y servicios. Además, la innovación no debe limitarse al departamento de I+D, sino que hay que incentivar un sistema abierto en el que todos los empleados puedan aportar propuestas. Tras conseguir ideas potencialmente interesantes, el siguiente paso consiste en analizar qué valor aportan al cliente. Antes, el valor se atribuía a algo que simplemente funcionaba, pero hoy este aspecto funcional, aunque sigue siendo necesario, ya no es suficiente. Y es que en una sociedad del exceso, en el que la oferta es superior a la demanda en casi todo, las empresas proponen capas y capas sucesivas de valor para que sus propuestas sean aceptadas. Así, la cosa en sí ha pasado a un segundo plano, y el valor se relaciona más con el diseño, el estilo, la experiencia del usuario o la vivencia de una propuesta. Pero la innovación no termina cuando la oferta es percibida como valor en el mercado. No hay que olvidar que el objetivo principal es incrementar la productividad y competitividad de la empresa. Y un elemento fundamental para ello es saber gestionar la curva de inversiones y resultados, es decir, comparar el tiempo dedicado a innovar con el que necesitamos para recuperar esa inversión e innovar de nuevo. Gestionar adecuadamente el equilibrio entre la exploración de nuevos negocios y la explotación de los mismos es una de las claves para poder seguir innovando. Bueno, pues lo que decía el vídeo, ¿no? Innovar. A veces lo que estamos haciendo no es suficiente y tenemos que reciclarnos. Entonces, las dos patas que nosotros consideramos fundamentales a la hora de innovar es, por un lado, la creatividad, es necesario tenerla, pero por otro lado hay que conocer la forma de introducir esto en el mercado. Por eso hay veces que es tan importante tener en una empresa perfiles complementarios, ¿no? Es tan importante tener a la persona que se le ocurre la idea, al que es creativo, pero al que sabe también introducirlo en el mercado. Son igual de importantes, ¿no? No existe la innovación si no existen tanto la creatividad como la forma de introducirlo en el mercado e introducirlo a tiempo, introducirlo en el momento idóneo, porque tan malo es llegar tarde como llegar demasiado pronto, ¿no? Bueno, pues en este punto habíamos pensado que rellenarais un test de innovación empresarial, si os parece. Aquí. Bueno, no es necesario que lo rellenéis ahora porque, o sea, es un poco dirigido a que os proporcione ideas, vosotros os evaluéis un poco, ¿no? O evaluéis a vuestras empresas.
Bueno, pues por último señalar pues, las claves que nosotros consideramos fundamentales para innovar en pymes, ¿no? Crear un entorno propicio, por ejemplo, estábamos hablando de perfiles, tan importante es el perfil técnico, el perfil creativo al que se le ocurre la idea como el que la introduce en el mercado. En segundo lugar, las empresas no innovan, innovan las personas, el capital humano, fundamental. Miremos a quiénes están en nuestra empresa y si estamos sacando lo mejor de ellos mismos. En tercer lugar, la innovación, explorar caminos desconocidos, es arriesgado, pero bueno, es necesario. Y en último lugar, pues señalar que un dato importante, ¿no? Que las pymes, por su carácter de empresa en el que la comunicación es más fácil, la toma de decisiones es mucho más sencilla que en las grandes multinacionales o que en las grandes empresas, suelen ser más innovadoras que las grandes empresas. Las grandes empresas toman grandes decisiones, pero cada mucho tiempo. Las pymes pues, son más ágiles en este sentido. Y nada, pues las ventajas de innovar, pues tener mayores márgenes, explorar nuevos mercados, aumentar tu competitividad, en definitiva. Hay un mercado inmenso por conquistar y eso se consigue a través de la innovación. Y bueno, pues hasta aquí la parte de competitividad y ahora Juan nos va a hablar del aprovechamiento de las oportunidades. Vale, pues como os estaba comentando, yo también he estado asesorando en el programa de mejora de la competitividad junto con Marisa y lo que nos hemos dado cuenta es que hay un denominador común en todas las empresas ahora mismo y es que se está produciendo una caída en los ingresos porque esto depende de las condiciones económicas, ¿no? Es porque tenemos más paro, que tenemos menos potenciales clientes, estas a su vez cobran menos, entonces tenemos menos usuarios, nos baja el ticket medio de compra, la competencia está creciendo, erosiona márgenes, nos quita más usuarios, encima la competencia ofrece servicios similares al nuestro, entonces al final se cumple la máxima de que lo que abunda vale poco y nos enfrentamos a una comodización del servicio, es decir, porque hay mucho de algo, cada vez va a valer menos. El usuario está dispuesto a pagar menos y nosotros tenemos que reducir costes para poder seguir adelante e iniciamos un ciclo vicioso, ¿no? La manera de romperlo es, como nos ha comentado Marisa, es a través de la innovación que conseguimos diferenciarnos para poder crear valor, para que nos vean de otra manera y estén dispuestos a pagar, porque lo que vale poco, porque de lo que hay poco vale mucho. Entonces ese es el esfuerzo que se persigue siempre con la innovación, ¿no? Estas mejoras a largo plazo. Y bueno, en una empresa al final pues funciona de una manera, si lo queremos simplificar, de una manera muy sencilla. Al final en una cuenta de pérdidas y ganancias tenemos dos líneas, ¿no? La de los ingresos, que es la que vamos a ver ahora, y la de los resultados, la del beneficio, que se le resta un coste, ¿no? En ese tema de costes y de mejorar eficiencias es sobre lo que hemos girado la primera palanca de creación de valor, y la segunda creación de valor es aumentar los ingresos, ¿no? Y tenemos aquí a su vez cinco patas para poder crear nuevas fuentes de ingreso, que es lo que llamamos oportunidades, es decir, están fuera del entorno de nuestra empresa, entonces tenemos que ir hacia afuera. Entonces aquí vamos a operar en nuevos mercados, en nuevos clientes, en estrategias de captación, nuevas líneas de negocio y aquellos factores que dependen del entorno. Aquí hay un tema que a mí siempre me gusta comentar cuando hablo de internacionalización y es que la internacionalización en el sector sociosanitario es radicalmente distinta a un proceso de exportación, que es a lo que se suele asociar internacionalización. Es decir, en un proceso de internacionalización el flujo de bienes y servicios y el económico es como el que vemos aquí. Es la empresa la que envía el producto fuera, lo envía a otro país y a cambio nosotros recibimos un flujo económico. En el turismo, en este caso el sociosanitario, funciona al revés, es decir, el flujo económico funciona igual, pero es el flujo de bienes, en este sentido es el flujo de servicios, es el cliente el que viene hacia nosotros. Y esto nos pone en una posición de reto, porque el cliente no quiere sentirse intruso, es decir, tenemos que crear la misma experiencia de usuario que se generan en los procesos de exportación. El proceso de exportación es el cliente el que está cómodamente en su país y recibe los bienes que tú le envías.
en un proceso del reto en sociosanitario es que esa persona que viene aquí se sienta tan cómoda como se sienten las personas en exportación. ¿De acuerdo? Y es aquí donde los mercados no vamos nosotros a ellos, sino que nosotros los recibimos. Y aquí tenemos una serie de mercados, ¿no? Tenemos el local, que es el de la tienda, el del municipio, el regional, que es a nivel de provincia, el nacional, el internacional, que es sobre el que vamos a poner la lupa, y el mercado global, ¿no? Que esto ya sería pues, todo el universo. Esta parte es interesante tener en cuenta cuando estamos buscando cliente internacional, que no necesariamente va a provenir del mercado internacional, sino que también podemos tenerlos en el mercado local, bien porque tengan una segunda residencia o bien porque sea su primera residencia. Entonces eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Lo primero, en cuanto al mercado internacional, es tener una idea de la dimensión del mismo. España acogió el año pasado a 60 millones de turistas, lo que supuso un incremento del 7% de usuarios. Es cierto que cada vez estos turistas, comparativamente en términos reales, consumen menos. Pero lo importante es que tengamos este flujo de personas que nos visitan. Si nos fijamos, tenemos aquí el desglose de comunidades. La Comunidad Valenciana es la quinta que más turistas recibe a nivel español y la tercera a nivel de península, si descontamos las Islas Baleares y las Islas Canarias. En total estamos recibiendo aproximadamente casi un 10% de todos los turistas que visitan el país, que son 6 millones. Esto nos da una idea un poco, os quiero ubicar en cuanto a mercado potencial, ¿no? De estos 6 millones, aquí es muy importante conocer de qué países vienen. Entonces, lo que tenemos aquí es que de estos 6 millones que visitan nuestro país, un tercio proviene de Reino Unido y más de la mitad de ellos, de los 3 millones, lo componen 3 países, que son Reino Unido, Francia y Alemania. Y luego es muy curioso porque de los otros 7 países que quedan, todos comparten un denominador común. Los países son Holanda, Bélgica, Italia no lo compartiría, Noruega, Suecia, Suiza e Irlanda. Me gusta preguntar a veces un poco para no soltar yo solo el rollo, pero me imagino que tendréis una idea qué es lo que persigue este cliente que viene a España. No sé si alguien lo... Sol. Evidentemente, es el sol. Lo que pasa que esto hay que verlo como una tienda, es decir, una empresa, una vez que te visitan por el sol, pero yo le puedo vender más cosas. Entonces aquí es importante el tema del cross-selling y aquí ya veremos cómo a través de nuestra estrategia de marketing los captamos por el sol, que es nuestro producto gancho, pero luego vamos a hacer que consuman más. Lo curioso de este top 10 de países es que al menos 2/3 son turistas que hablan inglés. Luego tenemos un 17% exclusivamente francés y alemán con un 10%. Esto nos pone, esto es una clave importante, ¿no? Aparentemente, porque si nosotros queremos generar una experiencia de usuarios para que los turistas se sientan como en casa, nos coloca el reto de que tenemos que atender a este idioma, a esta persona en su idioma materno. Es decir, tenemos que adaptar todos nuestros procesos, que pueden ser imperfectos, para encajarle a un cliente, a un turista. Esto es decir, el inglés es fundamental. No solamente tendremos que tener nuestra página web, nuestros contratos también en inglés, tenemos que tener gente que sea fluida y que hable inglés bien, pues, para evitar problemas. El nuestro es un mercado es un sector asistencial, hay que generar confianza. Si no contamos con personal suficientemente cualificado, podemos generar un problema de confianza, podemos perder clientes. Entonces, a la hora de lanzarse a captar pacientes internacionales, tenemos que tener en cuenta que tenemos que adaptar estos procesos. Otro muy importante es el reto de captar clientes a distancia. El boca a boca, antes lo ha comentado Marisa, la estrategia digital en marketing cada vez es más importante.
es más importante porque el boca a boca pierde fuerza. No quiero decir que no sea que pierda efectividad, me refiero a que cada vez el boca a boca trae menos clientes, porque estos se están diluyendo con la competencia. Entonces tenemos que captarlos de fuera, tenemos que reponer estos clientes que el boca a boca ya no trae. Y por eso tenemos que cerrar este abismo que se produce de desconfianza entre dos personas que no se conocen. Antes era tu amigo el que se encargaba de cerrar ese abismo, pero ahora lo tienes que hacer tú. Entonces, este problema que se da a nivel nacional existe a nivel internacional y tenemos que cuidar muy bien ese aspecto. En cuanto a los nuevos clientes, los tenemos ubicados por mercados, pero es importante conocer su perfil socioeconómico. Y en este sentido distinguimos dos grupos, ¿no? Este internacional sin residencia en España, que viene puntualmente, bien por periodos vacacionales, y el internacional con residencia. Y aquí tenemos dos categorías. El que tiene una vivienda en España, el que tiene primera vivienda en España y es, a efectos prácticos, un residente español más, o el que tiene como segunda vivienda, su segunda vivienda está en España. Entonces, ahora veremos un poquito respecto a la segunda vivienda también qué connotaciones hay. Sobre los turistas internacionales que no tienen residencias, que son los que vienen pues, de 10-15 días, es importante conocer el tipo de edad que tienen. Es decir, mayores de 64 años, tenemos 5 millones y medio aproximadamente de turistas. Esto es importante porque nos hacemos una idea a nivel nacional que tenemos 5 millones de usuarios que son potenciales consumidores de servicios curativos. Es decir, buscan hospitales, buscan tratamientos médicos que en su país no existen, no se pueden costear. Y en el resto de las franjas de edad lo que tenemos es potenciales turistas para un turismo no curativo, es decir, preventivo, en términos de salud, de spa, de belleza, de relajarse, de estar en contacto con la naturaleza. Y aquí es importante ver que las franjas de 25 a 44 son las que más millones de turistas proporcionan. Es importante tenerlo en cuenta porque cada uno tiene su sector y tiene su foco, que más o menos visualice cuál es ese potencial al que puede aspirar. En cuanto a la franja de edad, es en lo que nos vamos a centrar. Lo tenía antes en la diapositiva anterior. En esta de aquí, perdón. Personas mayores de 64 años, en España, el 9% de los turistas que vienen son mayores de 64 años. Para el turismo curativo, y luego tengo el desglose por comunidades en el top 5, ¿no? La Comunidad Valenciana recibe un 13% de turistas mayores de 64 años. Esto es que estamos por encima de la media nacional en un 4%. Manejamos casi 776.000 turistas que tienen un potencial tremendo para consumir productos sanitarios. ¿De acuerdo? Y este gráfico, lo que aquí estamos reflejando es la estacionalidad, cuándo vienen, ¿no? Entonces, como no os voy a sorprender, junio, julio y agosto son los meses calientes en los que precisamente como buscan sol, pues vienen más. Sin embargo, tenemos aquí una afluencia de usuarios más o menos constante y siempre creciente desde enero hasta el mes de mayo. Es decir, estos usuarios no necesariamente buscan sol, ¿no? Están buscando algo más. Y lo mismo sucede de octubre a diciembre, ¿no? Es decir, se sigue manteniendo este flujo de internacionales. Es decir, nuestra oferta, es decir, siempre vamos a tener internacionales dispuestos a consumir servicios nuestros. En cuanto al internacional con segunda residencia, se tiene estimado que pasan al menos 6 meses de su tiempo en España. Esto significa que estas personas son turistas, son potenciales consumidores sanitarios. ¿De acuerdo? Sin embargo, aquí hay tendríamos que puntualizar, y esta información viene del director general de planificación del Servicio Nacional de Salud, y es que España no está preparado para atender a extranjeros
que vienen pues, a hacer periodos largos de tiempo o de carácter puntual. Es decir, la ley data de los años 30-40 y se establecía pues, una asistencia puntual para el caso de trabajadores transfronterizos. La situación actual es que una persona residente 6 meses en España no entra dentro de esa casuística y a la hora de tratarle cambia mucho el esquema. Con esto, lo que os quería comentar era que, bueno, seguramente me estoy anticipando un poquito, pero la idea es que estos pacientes internacionales, igual a alguien le ha surgido la duda de si son potenciales clientes del sector público, porque por todos es conocido, hace unos años, el turismo sanitario era un concepto por el que se hizo muy famoso en la asistencia de pacientes de otros países que venían, digamos, a abusar, ¿no?, de la universalidad del sistema gratuito español. Y eso, digamos, ¿en qué punto nos coloca a nosotros como empresas privadas? En el año 2012 lo que sucedió es se cortó, digamos, este uso malintencionado. De manera que ahora, si eres un ciudadano extranjero, debes de cumplir una serie de requisitos para que te traten. Estos requisitos es que debes de ser titular de una autorización para residir en territorio español, de modo que si estás de viaje no la estás cumpliendo, si superas un límite de ingresos y si no tienes cobertura sanitaria obligatoria por otra vía. Cada uno en su país tiene obligación de tener una cobertura sanitaria. Es decir, la ley se ha diseñado ahora de tal manera que el turista consuma los servicios del sector privado, y para que no pueda explotar estos servicios como hacía antes en público. En cuanto a la estrategia de captación, esto va a depender de cuál es nuestra vertiente. Como anticipábamos antes, estamos en un turismo curativo, en un turismo de prevención. La estrategia de captación en cliente internacional va a variar. Es decir, vamos a partir de la hipótesis de que el turista de curación, el cliente nos está buscando. Es decir, él tiene un problema identificado, tiene una dolencia y busca en Internet. Y luego tenemos este turismo preventivo en el que nosotros buscamos al cliente. Es decir, nosotros tenemos que hacer una campaña de dentro hacia afuera para colocarle o que tenga conocimiento de nuestros servicios. Es decir, cuando el cliente nos busca, el marketing que utilizamos se denomina en la jerga inbound marketing. Es decir, para que el cliente nos busque, nosotros vamos dejando pistas. Entonces, muy importante lo que es el SEO, la creación de blog, contenido en social marketing, vídeos en el canal de YouTube. Y luego, por otro lado, tenemos el outbound marketing en el que nosotros buscamos al cliente, ¿no? Y esto es la estrategia principalmente tradicional, que eran los anuncios de televisión, de radio, de prensa. En digital pues son los anuncios en Google, en el que no necesariamente te diriges un poco al colectivo. Al final, la estrategia que mejor funciona es siempre un mix de ambas, pero priorizando siempre en qué vertiente estamos. Si es curativo, vamos a poner más énfasis en inbound marketing. Si estamos en preventivo, por la naturaleza del consumidor, ¿no?, tendremos que hacer hincapié en el outbound marketing. Entonces, esto es un poco lo que os he comentado. Y bueno, en ocasiones nos habían comentado que solemos hacer los talleres siempre de alto nivel en términos de estrategia, en el que abordamos la problemática desde la estrategia. Y nos comentaban que echaban un poco en falta temas un poco más prácticos, ¿no?, para poder ir de la táctica a la práctica. De modo que os hemos comentado lo importante que es posicionarse en SEO para que el cliente nos busque, y os quería compartir 3 herramientas que ayudan a optimizar ese posicionamiento a nivel SEO. Bueno, las herramientas Social Mention, SEMrush y WooRank. Vamos a ver ejemplos de las 2 primeras, puesto que la tercera es una variante de la segunda. Es decir, en Social Mention, como funciona,
básicamente es una página, una plataforma que te da estadísticas del tráfico de tu propia web. Nosotros hemos puesto la página de la Escuela de Organización Industrial. Entonces manejamos 4 conceptos, que es el de fortaleza, pasión, alcance y sentimiento. Y obtenemos un tema importante que son las keywords, es decir, las palabras por las que nos buscan. De esta manera somos conscientes del impacto, podemos medir el impacto que tenemos en Internet. Esto es excelente cuando invertimos en marketing digital porque podemos medir el retorno, podemos saber si aumenta nuestra fuerza, aumenta el alcance, sabemos si vamos en la buena dirección o no vamos en la buena dirección. Entonces estas páginas son excelentes para tener un indicador que nos sugiera cómo es nuestro desempeño. Aquí, bueno, como se veía un poquito pequeño, lo que desgloso es un poco este funcionamiento, ¿no? En cuanto a la fuerza, es la probabilidad de que se hable sobre una marca en Internet. Y esto, digamos, que coge todo lo relativo a blogs, redes sociales, comentarios que se pueden hacer en YouTube. Por eso aquí es súper importante en el tema de SEO siempre vincular tu página web a un blog, principalmente porque eso le va a dar fuerza y porque Google, en su algoritmo que constantemente cambia, va a promocionar, va a dar prioridad a aquellas páginas que se actualizan constantemente. Entonces hay ciertas páginas de servicio que no se pueden actualizar constantemente porque es un servicio relativamente estable. Para evitar caer y hundirnos en ese ranking, las uniones a blog nos permite pues, posicionar la página pues, en las primeras posiciones. En cuanto al sentimiento, detecta si nuestros sentimientos son positivos o son negativos, entonces hace un ratio. Por ejemplo, si tenemos 14 positivos y 2 negativos, el sentimiento tiene un ratio 7:1. Esta medida hay que tomarla con cuidado porque como esto lo hace un robot, el robot no distingue si estamos siendo irónicos. Puedes decir que algo te ha gustado mucho, como diciendo esto era una basura, pero como pones me ha gustado mucho, pues cuenta como positivo, ¿no? Esto es un poco es imperfecto en estos casos que son puntuales. La pasión mide la probabilidad con la que un usuario único habla de la marca. Es decir, si en Twitter, por ejemplo, tenemos 1 millón de personas haciendo un comentario, pues aparte de ser trending topic, estamos alcanzando pasión. Es distinto a que si tenemos una persona que hace 1 millón de comentarios. Al final tenemos pues igual mucha fuerza, pero no es pasión. En el tema de la EOI, pues a nivel de pasión es una marca que se utiliza, que se referencia constantemente. Y en cuanto al alcance, es el nivel de influencia de la marca, ¿no? En función del número de usuarios, o sea, usuarios únicos partido del número de menciones. Estas páginas son gratuitas, de modo que vosotros podéis utilizarlas para que podáis tener esa métrica. Luego tienen versiones premium de pago pues, que desglosan más ese nivel de detalle. SEMrush es un buscador, bueno, es una plataforma que lo que te da es una visibilidad más perfecta del tráfico que ha generado tu web. Y en este caso, esto va desde el año, creo que está muy pequeño, esto va de enero de 2015 hasta julio de 2010 y tenemos una evolución del tráfico, del número de visitas que hemos ido recibiendo. Aquí os quería comentar una situación muy curiosa a la que me la comentó una empresa. Ellos habían tenido pues, un pico, digamos, similar a este, con una avalancha de número de visitas en su página web y contrataron un experto en SEO precisamente para seguir potenciando esa línea. Y curiosamente bajó. O sea, después de contratar al experto, el número de visitas cayó realmente. Entonces, la verdad que yo estaba bastante intrigado porque algo no estaba funcionando bien. Entonces, lo que nos dimos cuenta, gracias un poco a esta página, la contratación había sido reciente, es que esto es también de SEMrush. Nosotros éramos capaces de saber las palabras clave por las que nos buscaban.
Y en aquella empresa, con el posicionamiento que tenían antes de la llegada de esta persona, habían hecho un posicionamiento muy genérico que les traía visitas de clientes no potenciales, pues gente de Colombia, y no pasaban tiempo en la página. Con el cambio de esta persona, cambió la manera en la que tú encontrabas la página y el número, digamos, la duración de las visitas en la página aumentó notablemente. Es decir, se había ganado, aunque aparentemente parecía que estábamos perdiendo pues, influencia o marca. Entonces, estas páginas vienen muy bien precisamente para distinguir entre la cantidad y la calidad. ¿De acuerdo? En nuestros negocios nos ayuda ahora mismo a saber, si no lo tenemos claro, por qué palabras nos buscan. Por ejemplo, cuando no tenemos una imagen de marca, como nos encuentran, son con palabras genéricas. Es decir, si buscamos clínica dental, van a salir pues, una serie de clínicas de manera genérica. En cambio, si nosotros conseguimos generar una imagen de marca o conseguimos... esto es un poco, sin entrar mucho en detalle, pero depende del tipo de industria en el que te muevas a la hora de posicionarte. Yo siempre les comento que el esquema problema-solución funciona muy bien en algunos sectores. Por ejemplo, en el sector dental. La gente no conoce el nombre técnico de las soluciones, endodoncias, periodoncias, son términos desconocidos, pero sí entiende el problema. Tengo la encía hinchada, me sangra, de modo que si yo pongo en mi página web las keywords responden al problema del usuario, el usuario me va a encontrar. Repetimos, digamos, nos aseguramos que esta hipótesis era correcta y comparamos distintos competidores, ¿no? Curiosamente, los competidores más grandes eran los que utilizaban el esquema problema-solución y por eso les encontraban. Entonces, para cerrar esta parte de captar clientes pues a través de estrategia digital, tenemos listado una serie de requisitos respecto a qué valora un cliente que nos busca, ¿no? La primera es la reputación internacional. Esto lo va a encontrar cuando nos busca, si hay comentarios en redes sociales, etc. Importante que la web esté en varios idiomas, profesionales nativos. Siempre se recomienda, dentro de nuestras posibilidades, que además de tener se recomienda nativo porque además de tener un perfecto conocimiento del idioma, debe de compartir la cultura. Esto nos pasa, para que todo el mundo lo entienda, cuando hablas a lo mejor con alguien de Latinoamérica. Es decir, hablamos el mismo idioma, pero tenemos términos distintos. Entonces, para que el usuario se sienta cómodo, lo que hablábamos antes de la experiencia del usuario, que queremos que no se sienta intruso cuando él es cliente, es importante trabajar este tema, ¿no? Nativo más cultura. Tenemos que tener la última tecnología, tenemos que destacar la competencia y para ello necesitamos tener los medios digamos, más efectivos. El cliente compara mucho, entonces él sabe de tecnología también, que tienes tú y que tienen otros. Prescriptores, esto funciona muy bien en sanitario, luego veremos, porque muchas veces vas a un doctor, el doctor igual pues su especialidad no cubre tu dolencia y te tiene que derivar, entonces es importante que te puedan encontrar. Y la presencia en redes sociales. Este punto es súper importante porque el usuario solamente te busca cuando tiene la necesidad. Y bueno, los que habéis trabajado conmigo os lo he repetido tantas veces que seguro que no haría falta que lo dijera más veces. Pero en este ciclo de experiencia del usuario, el usuario solo te busca, se informa en tu página web cuando te busca, pero luego cuando ya ha dejado de ser cliente, si tú quieres que él sepa alguna novedad, la página web no es el canal. Porque no va a visitarla, no tiene necesidad. En cambio, cuando has conseguido que te siga en la red social, y para ello hay muchas maneras de conseguirlo, tienes un canal de comunicación directo 1-1.
Entonces tú puedes poner una promoción o puedes dar a conocer un nuevo servicio, una mejora. Y de eso sí se va a enterar, porque tú te estás entrando en su rutina. Lo que hace todo el mundo al día es consultar varias veces sus redes sociales. Entonces tenemos que involucrarnos en su rutina. Luego, bueno, habíamos visto, lo que hemos visto sería para captar cliente internacional, pero ¿qué pasa cuando queremos captar cliente internacional que tiene una residencia en España? A mí me gusta utilizar este marco de trabajo que se llama el TAM-SAM-SOM. El TAM-SAM-SOM lo que ayuda es a fijar objetivos, porque por increíble que parezca, bueno, en una empresa multinacional existen objetivos, se revisan a diario, pero en empresas pequeñas no existe esta necesidad de tener el procedimiento de marcar un objetivo y tratar de cumplirlo. Entonces esta herramienta viene muy bien para ello y luego poder hacer los seguimientos. La herramienta en sí, os comento un poquito cómo funciona, digamos que va de lo general a lo particular, ¿de acuerdo? La manera en la que nosotros vamos reduciendo el número de usuarios es aplicando filtros, y los filtros nosotros elegimos los que queremos. Por ejemplo, lo que nosotros llamamos SOM sería el número de clientes que nosotros podemos atender con nuestros actuales recursos. Si yo puedo atender 50 a la vez, tengo que ser consciente que ese es el límite, son 50. Si hago un pipeline de 100, pues voy a tener un problema porque no voy a atender a 50 y voy a tener reclamaciones. Se llama el SAM, está basado en tu actual modelo de negocio. Es decir, son las líneas de servicio que tú ofertas. Si tú tienes una línea de servicio determinada, es decir, no puedes, salvo que innoves y hagas saques otra línea de negocio, no vas a poder facturar por ello. ¿De acuerdo? Entonces esas son nuestras líneas de negocio. Y el TAM es la demanda total, es decir, si yo voy a público, por ejemplo, inglés, pues público inglés de Alicante, este sería mi TAM, y luego ya iría bajando, ¿no? Es decir, línea de servicio es estética, pues estimo, ¿no? Pues cuántos pueden ser potenciales consumidores de estética y luego yo cuántos puedo atender. Esto parece muy obvio, pero son cosas que luego no se tienen en cuenta, sobre todo a la hora de elaborar el plan de marketing, de objetivos, y esto es muy útil. Fundamentalmente nos ayuda a distinguir a quién nos dirigimos, el potencial del mercado que tenemos y dónde están. Y para ello está muy bien la página de alicante.es, en la que viene la estadística del censo de todas las personas internacionales que están residiendo en España por tipo de nacionalidad y por tipo de municipio. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, el TAM de la ciudad de Alicante serían las 140 nacionalidades, que está compuesta por 51.000 ciudadanos distribuidos en 42 municipios de la ciudad de Alicante. Si trabajar con 140 nacionalidades es demasiado, entonces si hacemos un ranking del top 10, vemos que 2/3 de los 51.000 pertenecen a este top 10, siendo las nacionalidades más representativas la de Argelia, la de Rumanía y la de Marruecos. Lo que hemos hecho, como sabemos el número de internacionales que viven por municipio, hemos identificado los puntos en los que hay más internacionales. Y en concreto destaca pues cerca de Requena, me parece que pone por aquí, y la zona del centro de Alicante. Luego ya tendríamos que distinguir, pues efectivamente, a quién queremos, es decir, cuál tiene mayor capacidad de compra, es decir, entrarían más factores. Precisamente, como el número de clientes no puede ser determinante, porque a lo mejor determinados colectivos pues no gozan del poder adquisitivo que nos gustaría tener, nosotros tenemos que ir considerando una serie de variables para cada colectivo.
y para ello esta tabla es excelente, ¿no? Es decir, dónde están, la proximidad a nuestro punto de negocio, podemos cumplir con sus expectativas, fidelización, y con esta serie de requisitos lo que valoramos es la atractividad global, ¿no? Con el tema del SAM, lo que nosotros haríamos, en estas 140 nacionalidades, por ejemplo, nos quedaríamos con 2. El mercado objetivo serían, por ejemplo, ciudadanos argelinos y franceses. Pues serían unos 7.742 personas como potencial público. ¿Y dónde están? Bueno, dentro de este top 10 de municipios. Si seguimos bajando, ¿no? Con el SOM, es decir, de las 140 había 2, ahora vamos a ir a 1. ¿Cuántos clientes puedo atender? Pues según el modelo de negocio. Pues a lo mejor yo preferiría pues, no sé, atender a franceses, ¿no? O argelinos, porque sé que tienen familia y determinadas familias en Argelia tienen un poder adquisitivo muy alto y va a haber boca a boca y me pueden venir. ¿Y dónde están? Pues en el top 3 identificado de municipios. Esta era una vía, ¿no? de crecer en la línea de los ingresos captando pues, nuevo cliente, pero este nuevo cliente vendría a consumir mis servicios existentes. La segunda pata sería la de crear nuevas líneas de negocio. Y en este sentido vamos a distinguir a 2 niveles. Está el nivel sectorial. El nivel sectorial, el sector está cambiando constantemente, el sector no se parece en nada a lo que era hace pues, 40 o 50 años. Y de cara a esa evolución del cluster sociosanitario que puede captar empresas, clientes, pacientes internacionales, surgen nuevas figuras, ¿no? Para cubrir necesidades que veremos en detalle. Una de ellas es el facilitador médico o una plataforma social para maximizar las acciones de marketing a la hora de captar clientes. El envejecimiento activo. Si tenemos 1 millón de clientes potenciales internacionales más los nacionales, que luego vamos a ver la perspectiva de crecimiento, pues va a ser una fuente de empleo a futuro. Y luego vamos a tener los que dependen del entorno. Estas son las circunstancias que llamamos, ¿no? Que no solo podemos adaptarnos a ellas. Estos son los cambios normativos. Luego veremos por algún tipo de clínica y de sector cómo van. Conocimiento de los clientes. Para crear una nueva línea de negocio lo mejor es conocer a tu cliente. Si te están consumiendo lo que hablábamos antes, sol, y sé que les pueden consumir algo más, si yo me doy cuenta, entonces puedo sacar esa línea de negocio. Luego veremos ejemplos también concretos. Luego tenemos cuestiones económicas, la devaluación del euro. La devaluación del euro viene muy bien a clientes, por ejemplo, británicos o estadounidenses, en general a todos los que están fuera del euro y que ven aumentar su capacidad adquisitiva, su poder económico con la devaluación del euro. ¿Vale? El tema de hipotecas, por ejemplo, el Euribor está en mínimos, funciona de la misma manera. Libera renta a las familias que tienen una hipoteca. Eso se puede traducir en más consumo. Entonces, me gustaría enseñaros 2 vídeos, ¿de acuerdo? Precisamente sobre el tema de la crisis y el tema de la suerte, porque es ahora, en los momentos de crisis, en los momentos difíciles, en los que las necesidades de las personas, de nuestros potenciales clientes, cambian. Y es por ello que es ahora cuando se redefinen los modelos de negocio. ¿De acuerdo? Entonces, os voy a poner el primero. A suitcase, and built a bankrupt company into a major manufacturer. And left with a steamer trunk, 2 steamer trunks full of money, all the riches of the world. It's comforting to see that nothing's changed. You're wrong, Emily. No way I could have known this before, but there was always something missing. In every business I tried, I could see now it wasn't me that failed. Something was missing. Even if I'd known what it was, there's nothing I could have done about it because
makes all the difference in the world between success and failure. War. No, disculpas porque no conseguí el trocito en castellano, pero bueno, os comento un poco. Os comento un poquito lo que comentaban, ¿no? Básicamente, lo que le estaba comentando era que su padre, bueno, esto no está en la película, venía de antes, su padre también había sido empresario, había tenido 50 empleados en el momento de mayor auge y que él ahora tenía pues 350. El caso era que él decía, yo siempre había intentado hacer negocios, pero siempre me iban mal. Y entonces, ahora estaba ganando, pues tenía 2 baúles, 2 baúles, un montón de dinero. Le dice a su compañera, pues qué bien, que nada ha cambiado, ¿no? Como diciendo, pues os sigue yendo bien. Y él dice, bueno, no te creas, había un factor que no dependía de mí, esa cosa, y que hacía que yo tuviese, bueno, que no tuviese éxito, que fracasase. Y ella dice, oye, pues suerte. Y dice el otro, no, guerra. La guerra es el mayor extremo de crisis, ¿no? Es decir, y muchas veces hay que moldarse, ¿no? O sea, salvando las distancias, obviamente, ¿no? Pero esas situaciones de crisis son las que configuran modelos de negocio que luego serán exitosos. Es esto mismo, en esencia. Mira el lado positivo. ¿Sabías que los chinos emplean la misma palabra para decir crisis que para decir oportunidad? Sí, crisispunidad. Pues persigue la misma lógica, ¿no? Es decir, condensa lo que hemos visto antes. Hay que aprovechar pues, las circunstancias de crisis para cambiar estos modelos de negocio. Entonces, yendo a nivel, digamos, sectorial, la figura de facilitador médico, que no sé si estéis todos familiarizados con ella, en España es muy novedosa porque no se daba esta situación, pero en Estados Unidos es muy famosa. Principalmente, o sea, es muy famosa porque en Estados Unidos la sanidad es carísima, los seguros a veces no lo cubren todo y la gente queda desprotegida. Entonces, las personas allí tienen una necesidad de viajar a otros países para recibir tratamientos que en el suyo no pueden recibir porque no se los pueden permitir o su seguro no se lo cubre. Entonces, ¿cuál es el papel del facilitador médico? El facilitador médico funciona a modo de una agencia de viaje, es decir, le va a organizar a esta persona todo el tema de transporte, le va a ayudar en la elección de la acomodación, pues en gustos, a nivel económico, temas de alimentación, conocimiento. Es decir, esto nos pasa en España, te pasa algo y desconoces cuál es el especialista que mejor te puede resolver el problema, porque hay muchos médicos, pero cada uno es especialista en algo. Entonces hay ausencia de conocimiento. El facilitador médico está metido en el sector, lo conoce y te puede asesorar. Al final, digamos, estas 4 o 5 bolitas, lo que está expresando es la idea que hemos hablado antes, en cuanto a experiencia del usuario, que es hacer que el cliente internacional, el paciente, se sienta a gusto, se sienta como en casa, que no se sienta intruso. Y este es el papel del facilitador médico. Y esto no es tarea de una sola empresa, que pudiera serlo, pero al final cada bolita que tenemos aquí, incluimos también actividades recreativas, eso es una oportunidad de negocio. En su momento, esto de aquí a lo mejor a 10 años, existirán los facilitadores médicos y habrá proveedores de estos facilitadores médicos que resuelvan cuestiones puntuales como el tema de ocio, de alojamiento, de transporte, si tienen que cambiar de visa, temas de ocio, porque el acompañante muchas veces pues, son operaciones largas o temas de recuperación, rehabilitaciones y demás, pues hace falta un tiempo para la recuperación y el esparcimiento. Entonces, esta es una línea del sector que la veremos surgir de aquí a 10 años. He cogido una serie de mitos de esta figura en base a un estudio reciente de Estados Unidos.
simplemente pues para ubicarnos, porque siempre, bueno, hay una serie de mitos, ¿no? Os comento. El paciente internacional es una persona con alto poder adquisitivo. En términos relativos sí, porque viene de otro país al nuestro y se puede permitir pues, todo lo que conlleva el estar fuera de su propio país. Sin embargo, si esta persona se ve obligada a salir fuera es porque en su país de origen tiene un nivel medio-bajo porque no puede permitírselo allí. Entonces, ¿solo buscan precios? Pues en muchos casos sí están buscando el precio, pero es muy importante para ellos, porque es un tema de salud, es decir, el poder acceder pues, a tratamientos más efectivos o más modernos. Son factores que también pesan. Turismo médico reservado para grandes hospitales, pues a priori puede parecer que sí, pero hay un campo de especialización y de personalización del servicio que son factores diferenciadores de las pymes, porque hay que adaptarse a horarios o son temas muy concretos y aquí la pyme tiene mucho que decir. Obviamente cada uno tiene su parcela, pero no es 100% del gran hospital. No es necesaria acreditación internacional. En este sentido, la calidad está presente en todos los sectores con sus normas pues, para certificar que se presta un servicio de 10. A corto plazo, ahora mismo no es un factor diferenciador, precisamente porque casi no hay competencia, entonces la mera existencia ya te garantiza que el cliente te va a elegir. Sin embargo, en un medio a largo plazo va a ser un tienes que tener, precisamente porque hay que diferenciarse, ¿no? De lo que hay mucho vale poco y las acreditaciones pues será una manera de diferenciarnos. Y cumplen el factor de dar confianza, que hablábamos antes, ¿no? Hay que reducir ese abismo de desconfianza porque no te conocen y las acreditaciones siempre dan confianza al usuario. Alguien podría pensar, el turismo médico es una actividad de nicho. Ahora mismo por volumen de negocio que mueve, sí lo sería, pero tiene unas tasas de crecimiento enormes, lo que nos lleva a pensar que se va a consolidar como una industria en el medio y largo plazo. Manejar pacientes internacionales es sencillo. Bueno, por la experiencia que ellos tienen, precisamente no es nada sencillo. ¿Por qué? Porque hay que coordinarse muy bien por los servicios de vuelo, de cuándo sale, cuándo llegan, los tienes que recoger. Estas personas no pueden esperar, pero tienen sus preocupaciones. Tiene que haber alguien a recogerles, llevarles al alojamiento, al hotel, que el hotel esté bien, que no haya sorpresas, alimentación, ocio, intérpretes, es decir, todo lo que sea necesario para hacer esta experiencia de usuario que sea casi como en casa. Solo importa el paciente. Precisamente el facilitador médico nace porque hay que tratar a una persona que es el paciente, pero este paciente viene acompañado y la persona acompañante no se le debe de olvidar. Es decir, aquí hay una oportunidad de negocio en cuanto a atención a acompañantes. ¿Y solo importa el tratamiento médico? Pues es como en cualquier negocio, es una parte fundamental, es el core, pero si no funciona bien la asistencia asistencial alrededor del médico, pues no es determinante. Hablábamos antes de crear una plataforma para potenciar el clúster sociosanitario. Es decir, esto sucede igual que sucede con los hoteles. Todo el mundo, hoteles, restaurantes, todo el mundo conoce pues, El Tenedor seguramente o TripAdvisor. Estas páginas al final son como grandes directorios que hacen más allá de la función de directorio, porque si pensamos, nosotros estamos en Alicante y tenemos que competir por ocupar la posición número 1 en Google, en UK o en Alemania, la inversión de dinero de posicionamiento es que es brutal, es decir, cada empresa estaría compitiendo pues, a lo mejor con otras 100, 200 empresas que quieran ir fuera y sería una inversión de dinero monstruosa. Agrupándose en una plataforma, en una red social de sociosanitario, es más fácil con la inversión de todos poder llegar a ese lugar número 1. Y luego, una vez dentro, bien te buscan, bien por contenidos, por actividades, se va filtrando hasta que se va encontrando a cada uno.
Y esto será también otro de las posibles líneas de negocio que esperamos que surjan como consecuencia lógica de esta necesidad de captar el cliente. Se ha dado en otros sectores y aquí, pues de aquí a 5 o 10 años, esa misma necesidad se va a tener que cumplir con algo de este tipo. El reto, bueno, pues lo que hemos visto, ¿no? Hay que conectar el paciente con las empresas sanitarias. Los obstáculos es la construcción de una marca, financiación, creación de contenidos y la oportunidad, ¿no? Es decir, al final tenemos un espacio donde puedes captar al cliente, el cliente puede hablar con otros para saber quién es mejor médico o no lo es. También hay doctores, puede funcionar como una herramienta de remisión. El doctor, cuando llega un momento en el que no puede atenderte, te tiene que llevar a otro, si te tiene que llevar a otro país, bien porque lo pide el usuario, porque hay una figura determinante en otro país, pueden estar en contacto a través de esta herramienta y luego pues cada empresa presente puede dar a conocer pues, sus casos de éxito, sus avances. Es un sitio centralizado donde acudir a informarse y a comentar con otros usuarios. Otra línea de negocio es la del envejecimiento activo y bueno, básicamente en este gráfico lo que vemos es cómo la pirámide pues, se va invirtiendo, ¿no? Bueno, ahora mismo manejamos ¿cuántas personas? Tenemos 8 millones de personas mayores de 64 años y se espera que en 15 años, para 2029, haya 2,9, casi 3 millones más de personas. Pero esto realmente no, o sea, esto es importante, pero lo curioso es, si nos fijamos, en el año 2014, la franja de personas jóvenes del rango de 35 a 39 años. Es decir, esta franja en 2029 es la que va a ser la de 50 a 54. Y en el 2064 esta franja será la que sea de 85 a 89. Es decir, la tendencia a nivel nacional, aparte de los que nos vienen a visitar, es que cada vez va a haber mayores consumidores de productos de envejecimiento activo. Es decir, el reto al que ahora mismo nos estamos enfrentando es cómo vamos a responder a las necesidades de estas personas, porque cada uno tiene la suya. Unos son curativos, otros quieren prevenir, hay un tema de obstáculos, ¿no? Hay discriminación por edad, estereotipos negativos del envejecimiento, y luego hay pues, muchas oportunidades, ¿no? Es decir, vamos a tener una sociedad, vamos hacia una sociedad en la que los consumidores mayores van a dominar la toma de decisiones. Entonces, hay que anticiparse, ¿no? A prepararnos para prestar ese servicio. Ahora mismo la situación, y aquí bueno, tenemos una de las empresas del programa, tiene foco en envejecimiento activo, sabe muy bien que hay muy pocas ofertas en el ámbito de las personas mayores. Hay comunidades que son más punteras y me comentabais ahora al principio pues eso, que Cataluña, Andalucía son las que tienen programas más consolidados, Castilla y León también, pero curiosamente la Comunidad Valenciana no destaca, ¿no? Y cuando hablamos de actividades de envejecimiento activo, no solamente son los viajes que organiza el Inserso y que están muy bien organizados, pero la persona, aparte de trasladarla a otro ambiente, necesita más cosas. Necesita cuidar de su salud, necesita conocer cómo comer con la edad que tiene, necesita realizar actividades de ocio libre, necesita relacionarse. Entonces ahí, bueno, vosotros sois expertos precisamente en crear estos talleres y entonces, bueno, es prometedor, ¿no? El futuro es ese. Y luego a nivel laboral, pues será un yacimiento de empleo, no en el corto plazo, pero en el medio y largo plazo sí lo será. Porque va a haber que atender a una pirámide invertida, muchos consumidores, pues va a hacer falta mucha mano de obra, muchos expertos en el sector, y sobre todo porque es asistencial, entonces no es tan fácil sustituir personas con tecnología. En cuanto al entorno, tenemos los cambios normativos de los que hablábamos antes. Entonces, por poner unos ejemplos, tenemos las clínicas dentales,
que bueno, la clínica dental siempre está en constante evolución. En los años 70 absorbieron lo que eran las endodoncias, ¿no? Antes era un especialista aparte. En los años 80 eran los composites, que son la aplicación de los empastes. Eso también lo absorbió el dentista, que de inicio el dentista solo quitaba muelas. Y en los años 90 comenzaron las prácticas de implante. Digamos, ¿cuál es la tendencia ahora mismo en el sector dental? Pues va hacia la estética. Ahora mismo los clientes curiosamente lo demandan, ¿no? O sea, por eso es una tendencia real y consolidada. Además de tener la boca bonita, lo que les molesta a muchos de ellos es cuando se ven pues, el código de barras famoso. Entonces las soluciones de estética que proponen son infiltraciones de ácido hialurónico precisamente pues, para dar tersura a esa parte. Y la legislación, que ya en el año 86 daba a entender que los odontólogos bueno, podían tratar enfermedades de los dientes, boca y tejidos anejos. Y eran tejidos anejos donde estaba todo el debate, porque qué se consideraba tejido anexo y qué no. Entonces, recientemente, el tercio inferior de la mandíbula se considera tejido anejo y pueden participar. Bueno, luego aquí hay mucha controversia porque hay médicos que son dentistas, bueno, hay dentistas que son médicos, entonces tienen un amplio margen para hacer estos temas de medicina estética, los odontólogos tienen cursos de formación, es decir, luego no es tan fácil, pero esta es la tendencia. Además, bueno, la tendencia era también hacia toxina, se me da el nombre, botulímica. Botulímica, ¿sí? Y ahora mismo lo que pasa es que si lo hacen y sale mal, el seguro de responsabilidad civil no les cubre porque la Agencia del Medicamento Española solo recomienda hacer esas prácticas en centros hospitalarios. Pero bueno, con el tiempo eso también se hará en una clínica dental. Otras prácticas, cuando se hacen implantes, hay un periodo de osseointegración y de regeneración del tejido blando. Hay una técnica con suero o células madre o suero enriquecido que se favorece ese crecimiento de tejido blando, ¿no? Ahora mismo me parece que tampoco lo pueden hacer, pero es algo que tiene que ver con la boca y al final vamos a ver que va a ir hacia allí. En reproducción asistida, aquí es curioso, nosotros nos beneficiamos de las restricciones que existen en los países llamados clientes, ¿no? Como por ejemplo Alemania y Austria. Allí determinadas prácticas de reproducción asistida no están permitidas. Entonces, obligatoriamente, estos pacientes están ya viajando bueno, fuera de su país, sobre todo Centro Europa, República Checa, porque es económico y buena calidad, y también en España. Sobre todo las clínicas de reproducción asistida, que ya se han empezado a darse cuenta de la necesidad de tener un facilitador médico, porque claro, le viene este paciente de fuera, y claro, ellos hacen la parte técnica, pero es que el cliente tiene un problema integral, ¿no? de moverse, llegar, ocio, alojamiento y demás, que ahora mismo están supliendo. Y luego tenemos un tema de urbanismo, ¿no? Por ejemplo, ya no se pueden abrir más clínicas en entreplantas, ¿no? Pues, sobre todo aquellas que utilizaban aparatos radiológicos, aunque estuviese tratada la pared, pues se teme que pueda pasar a la vivienda o puede afectar a la convivencia de la comunidad, ¿no? El tema de tránsitos y demás. Por ejemplo, es un nuevo cambio normativo que ya va a llevar todos los negocios precisamente donde quieren estar, a los nuevos, los existentes no los obligan a migrar. Y digo que quieren estar en la planta baja, porque es donde pasa la gente, están a pie de calle y es donde ellos tienen más exposición. Aquí hablábamos de que entorno, conocimiento de los clientes, de la competencia. Cuando hablábamos antes de cross-selling, lo que hablábamos era de este concepto. Es decir, nos vienen por sol, nos vienen por filete, yo les doy filete, yo les doy sol, pero les puedo dar algo más, ¿no? Un complemento. Entonces, si nosotros conocemos nuestros clientes, vamos a ver unos ejemplos ahora, yo puedo crear nuevas líneas de negocio, crear nuevas fuentes de ingreso, precisamente para suplir la caída que estamos experimentando ahora.
¿de acuerdo? Y el upselling es precisamente colocarle ante una propuesta de valor de mayor valor económico, que es más completa y demás, pues para aumentar nuestros ingresos y nuestra rentabilidad. Pero bueno, lo que nos ocupa ahora es este tema, ¿no? Que es el cross-selling. Y bueno, de trabajar con las empresas, hay uno que me llamó mucho la atención, que son las clínicas de rehabilitación. Es decir, los pacientes cuando llegan son pacientes toxicómanos de distintas sustancias y tienen, han tocado fondo, tienen una autoestima muy baja, y a medida que ellos van, digamos, creciendo en la clínica y van mejorando su salud, es curioso cómo ellos van recuperando su sentido de la autoestima y de la estética también, y muchos de ellos se vuelven presumidos, es decir, porque las marcas que dejan en el cuerpo, un consumo prolongado de droga, de ojeras, de arrugas, etcétera, luego cuando se empiezan a ver que se ven mejor, tienen otro color de piel y demás, es un cliente que le interesa mucho el tema de la estética, y esa es una oportunidad de crear un servicio de estética para este tipo de colectivo. En términos de competencia, es interesante muchas veces ver qué hacen los demás. Las clínicas dentales están sufriendo una competencia salvaje por las franquicias, porque las franquicias entran en un mercado en el que había un margen razonable y están tirando los precios. Entonces, hay unas campañas, si las veis, que es dentistas sin asteriscos, porque son tan agresivos en precio que luego te hace una publicidad que luego no es, ¿no? Luego se sube, aunque siguen siendo más económicos. ¿Qué es lo bueno que tienen las franquicias? Pues las franquicias tienen lo que llaman un coach. Para ponernos todos en la misma página, en las franquicias generalmente el nivel de experiencia suele ser inferior al que tienen las clínicas tradicionales. Entonces, y además crecen exponencialmente, ¿no? En unos años hay cientos de miles de ellas. Entonces, hay un tema de experiencia, es decir, captan gente muy joven, se nutren mucho con personas que salen de la carrera y tienen que formarlas, ¿no? para que el negocio funcione perfectamente. Entonces, para que este negocio funcione perfectamente, tienen una figura que es la del coach, que pasa tiempo con cada profesional de la clínica. Por ejemplo, cuando entran luego hay fines, ¿no? O sea, la primera finalidad es formativa, de manera que si este profesional que tiene experiencia ha visto algo en su compañero que tiene menos experiencia, que tiene que corregir rápidamente, le dice, oye, al cliente no le trates así, o haz asá, o se te ha olvidado comentarle esto otro, o tenías este otro tratamiento que hacemos. Es decir, tiene una formación formativa. En el caso de la franquicia está muy orientada a hacer ventas muy agresivas. Entonces, de hecho es curioso porque si alguno veis alguna franquicia, aparte de que te trata muy bien, cuando estás tumbado en el diván, en el asiento, hay varios profesionales, ¿no? En ocasiones uno de ellos no es médico, es el coach, pero está vestido como un médico. Entonces, si el doctor a lo mejor se ha dejado algo, pues como si fuese un colega que piensas que es otro doctor, pues dice, oye, que se te ha pasado o te has dado cuenta en no sé qué, y es un tema de aprendizaje. Este profesional no es exclusivo de las clínicas dentales. Si tú haces un listado, estos profesionales los puede contratar quien esté interesado en contar con sus servicios. Entonces hay algunas clínicas tradicionales que quieren mejorar ciertos aspectos de formación de sus trabajadores e incluyen este coach. Los indicadores macroeconómicos, es decir, estamos hablando de crear valor, captando un nuevo usuario para aumentar ingresos, de crear nuevas líneas de negocio para aumentar otras fuentes alternativas de ingresos, y la tercera es el entorno. Es decir, el entorno son las circunstancias con las que nos toca lidiar, y en ocasiones nos favorecen y en ocasiones van en nuestra contra, pero tenemos que bailar con ellas. Una es la devaluación del dólar. Ahora mismo nos favorece, lo que os comentaba antes, turistas americanos, británicos, australianos ven aumentado su capacidad de compra. Entonces, poner foco hacia ellos es interesante porque pueden permitírselo.
Tema de Euribor, esto tiene un efecto a nivel interno, ¿no? La capacidad de consumo interna es baja, el Euribor está en menos de 0,2, esto es todas las personas o la mayoría de las personas que tienen un índice de pago, o sea, un pago de intereses vinculado al Euribor, pues ven cómo disponen de más renta temporalmente para poder hacer frente a sus gastos diarios. Y el mercado laboral, es decir, el mercado laboral es interesante porque hay veces que hay ciertos profesionales que no encuentran trabajo y hemos dicho que lo que abunda vale poco. Y esto se está dando en muchas profesiones. Una de ellas, por ejemplo, es podología. El podólogo, que tradicionalmente está asociado pues a altos precios, es un servicio exclusivo, caro, ahora es curioso cómo no encuentran trabajo. Entonces hay clínicas de estética que se están planteando la posibilidad de de ampliar sus líneas de servicio, contratando a estos profesionales, aprovechando que tienen unos costes reducidos y por tanto se pueden permitir pagarles el sueldo. Nos queda ya poco. Hay un tema, bueno, hemos visto una serie, habéis visto el recorrido que hemos hecho de oportunidades, nuevos mercados, clientes, nuevas líneas de negocio a nivel sectorial, a nivel de nuestra propia empresa, identificando necesidades de nuestros clientes y luego a nivel de entorno, ¿no? Y el último que nos queda es ver cómo aprovechamos las oportunidades. Es decir, las oportunidades están ahí y bueno, lamentablemente por experiencia, casi todo el mundo las ve. Es decir, hay pocas empresas que no se den cuenta dónde está la oportunidad. Sin embargo, no se pone en práctica. Y es curioso. Y por eso os quería proponer esta ecuación, que la V corresponde con el valor que tienen las personas. La C tiene que ver con los conocimientos que tienen las personas. La H con las habilidades que tienen las personas. Es decir, los conocimientos, el currículum más las habilidades es una parte importante que define el valor de la persona. Sin embargo, es la actitud lo que va a definir si podemos crear valor o no podemos crear valor. Es la actitud la que va a hacer que nosotros seamos capaces de aprovechar las oportunidades o que tengamos ese estado de ánimo para afrontarlas. Y es precisamente en la actual situación económica, de crisis y demás, la que mina la actitud. Y este es uno de los problemas que yo he visto, lamentablemente, a la hora de tratar pues, de corregir ciertas situaciones en las empresas, ¿no? El desánimo, luego hay problemas personales, y esto es fundamental, cuidar la actitud. Porque por muy bueno que sean tus conocimientos o tus habilidades, si la actitud multiplica por 0, el valor que se crea es 0. En el servicio, bueno, en este sector que es asistencial, la diferencia la marcan las personas, quien presta la atención, la enfermera, el auxiliar, el médico. Si no se consigue fomentar a los trabajadores a todos los empleados de una actitud que destaque, la empresa no va a poder destacar de la competencia. Y aquí ya entraríamos, pues, aparte de motivaciones propias, incentivos laborales, oportunidades que da la empresa, etcétera, etcétera. Esta ecuación, bueno, la propuso el consultor Víctor Coopens, me parece. Ahora vamos a ver un vídeo, ¿no?, que trata muy bien este tema de las oportunidades. Especialmente porque cuando hablamos de oportunidades, todo el mundo, digamos, se queja un poco de las circunstancias, ¿no? Es como, ¿qué hago yo para luchar con las circunstancias? No puedo hacer nada. Entonces, me gustaría poneros este vídeo, que a mí me gustó bastante. A mí me gusta mucho jugar cartas con mi mujer. A la brisca, 3 y 3. Mi mujer es de origen nórdico, muy nórdico. Pues los muy nórdicos tienen una parte del cerebro que funciona de otra manera. No tiene ni mejor ni peor, de otra manera. A veces estamos ahí barajando y mujer coge las cartas y dice, vuelve a barajar. No, que no tengo ningún triunfo, todos son piedras, vuelvo a barajar y yo, bueno, esto... A ver, esto es trampa, que barajes, que eso no juego. Sí, pues yo barajo. ¿Qué tal? Va mejor. Pues nada, ahí, ¿sabes tú solo? Lo que tú digas. Como siempre.
Sí. Si te gusta, bien. Si no, estás avisado porque el soltero juega igual. Igual. No me ha cogido ahora. Y lógicamente gana. Porque es sueca, pero no tonta. ¿Cuántos hay que siendo andorranos, catalanes o holandeses tenemos un gen sueco por ahí suelto? Y uno tiene que entender que en la vida nos guste, ¿no? Las cosas son como son. Las cosas son como son, no como nos gustaría que fueran, ¿eh? Nosotros no tenemos la baraja. Dios barajea de parte. Y a nosotros nos caen. Sí, pero nosotros jugamos, ¿eh? Y la grandeza se demuestra jugando. Eso es lo que separa los grandes de los mediocres. Nunca podremos hacer nada para cambiar las circunstancias. Nunca podemos devolver las cartas. Nunca. ¿Quién ha elegido esta crisis? ¿Quién ha elegido enfermedades? Nunca. Ahora, siempre podemos elegir nuestra actitud. Esa es la última libertad que tenemos los seres. Ahí se corta, estaba un poco desfasado. Pero bueno, el mensaje era este, ¿no? A la hora de las circunstancias no podemos realmente cambiarlas, pero sí podemos tratar de moldearnos a ellas, cultivar nuestra actitud precisamente para poder frente a ellas. Luego hay otro aspecto que también es muy llamativo a la hora de... ahí está. Hay otro aspecto que es el tema del fracaso, ¿no? Es decir, es otra cuestión, ¿no? Aparte del desánimo que yo percibía, había como esa reticencia a fracasar, ¿no? Porque bueno, podías no tener éxito. Entonces, buscando un poco sobre este tema, encontré una cita de un emprendedor que se llama Javier Regueira, ¿no? Bueno, aquí cuando hablo de un emprendedor, alguno dirá, bueno, yo lo puedo ser o no lo soy. Al final, cuando creamos nuevas líneas de negocio, distinguimos entre el emprendedor, que crea la primera, y el intraemprendedor, que es esta persona que está pues, a lo mejor en un corporate, en una multinacional, y está creando una nueva línea de negocio. Por tanto, al final esto aplica a ambos casos. Y lo que decía este emprendedor, que luego os contaré su historia, es que en España se glorifica el éxito y penaliza el fracaso. Es decir, España no tiene una cultura emprendedora. Entonces, comparando con Estados Unidos, donde sí la tienen, es curioso, ¿no? Es decir, en España el fracaso no se ve como algo normal, no se ve como algo positivo, y tenemos una tasa de emprendedores del 5,1%. En Estados Unidos la tasa de emprendedores es del 10,3%, es más del doble. Y el ratio de fracaso es de 3,75 veces antes de triunfar. Y esto es así porque nadie sabe cómo llegar al éxito al principio. Nadie tiene un entrenador o tiene suerte de tener un mentor que le va diciendo por aquí no, por aquí sí. Es algo que ellos tienen que descubrir por sus propios medios. Y esto es en cuanto a temas de personalidad, de carácter. Luego hay otras cuestiones de producto, de si funciona o no funciona, que esto es ir y probar, ¿no? Y de ahí un poco lo que nos comentaba Marisa del Lean Startup a la hora de comprobar hipótesis. Es decir, estas hipótesis pueden funcionar o no pueden funcionar, y si no funcionan, pues hemos aprendido que eso no funciona. Ese es un poco el esquema que en España, digamos, no tenemos. Entonces, a la hora de emprender, de levantar un nuevo negocio, tenemos que asumir que podemos fracasar y no pasa nada. No pasa nada, o sea, es una manera de aprender. Lo importante, es decir, hay veces que no debemos de reinventar la rueda, es decir, te puede salir mal, pero no por obviedades, ¿no? Es decir, y aquí hay un par de consejos que daba Javier a este respecto. El primero es, nunca vas a tener una segunda oportunidad de financiar bien tu empresa. Y esto lo decía por los perfiles de los emprendedores o intraemprendedores. Hay perfiles que son de marketing, que son comerciales, es decir, es gente muy impulsiva que enseguida quiere salir fuera y ir con todo al mercado. Y no se preocupa del aspecto de la financiación. Entonces, porque creen en ello. ¿Qué pasa si en los 45 días han quemado todo el dinero y no les queda más? ¿Van a ir al banco a pedirle otra vez más dinero? Pues van a ir y el banco le va a decir que no, porque los bancos no invierten en negocios deficitarios. Y él recomendaba, él lo que sacó fue una línea de restauración para ejecutivos a bajo precio en Madrid, y le fue la verdad que el primer negocio que hizo le salió muy bien.
se veían 200 comidas diarias, se acercaron emprendedores, tuvo unos inversores que se acercaron y abrieron más restaurantes por la capital, incluso en Sol. Lo que pasa es que luego al final, por distintas circunstancias y ellos que estaban aprendiendo a llevar un negocio, pues se les cayó y tuvo que cerrar. Y él comentaba que eso fue especialmente doloroso, porque él no estaba preparado incluso para asumirlo, le daba cosa hablar de ello, porque era como un tema tabú. Y luego cuando quiso sacar otras líneas de negocio a futuro, pues comentaba eso, que tenía como esa urgencia de sacarlo, de sacar negocios muy rápido. Y por eso él recomendaba que no vas a tener nunca una segunda oportunidad para financiar una empresa. Y la segunda es no saber conjugar bien retos con capacidades. El papel, cuando uno tiene la idea, el papel lo aguanta todo, la idea es muy poderosa, pero hay que ver luego con qué capacidades cuentas, con tu equipo de trabajo, qué se puede hacer, y muchas veces no contar con las personas adecuadas o no haberlas elegido bien hace que los negocios no funcionen. Entonces, estas eran las dos recomendaciones que de paso yo también os doy, pues si en algún momento vais a hacerlo, yo sé que vosotros estáis en ello, y al final la combinación que él ofrecía como óptima es esta dupla entre ser impulsivo, tener ideas, ser creativo y una parte racional, ¿no? Jugando un poco con ambas, precisamente pues para evitar caer en un problema de tesorería y tener que cerrar la empresa. Para su caso, que era restaurantes, decía, pues para buscar financiación 12-18 meses es un plazo razonable, porque tienes que hablar con muchas personas, con muchos bancos, entonces no hay que precipitarse. Y aquí os quería dejar el último vídeo, que es el del fracaso, el combustible de tu éxito. Esto también es de una charla TED, está muy bien, son también 2-3 minutitos y refuerza la misma idea. Fracaso, el combustible de tu éxito. Antes de empezar vamos a hacer un pequeño ejercicio de psicomotricidad, ¿de acuerdo? Soltar lo que tenéis en las manos, vamos a soltar así las manos, todos, nos relajamos un poco más que con el café. Eso es perfecto, ponemos el pulgar para arriba, y con la mano, todos y todas, los de las localidades baratas también. Entonces, muy bien. Estiráis los dedos y los ponéis para abajo. ¿Se ha perdido alguien? Va, muy bien. No te igual, un pulgar para arriba, estiráis los dedos y los ponéis para abajo. Pero por el otro lado, por aquí. Y lancéis bien fuerte las manos, de forma que no se separen, ¿sí? En esta posición vamos a intentar mover los pulgares. Esto es para volver a la niña. Ahora vamos a intentar mover los meñiques, venga, va. A ver, ¿qué tal los meñiques por ahí? Genial, ¿qué tal por el fondo? Genial, ¿qué tal por aquí? Muy bien, fantástico. Bien, y ahora vais a intentar hacer lo que yo hago, ¿sí? Vamos allá. 1, 2 y 3. Después de este pequeño fracaso, lo que hemos obtenido es un resultado, porque lo que vosotros habéis experimentado es una emoción. La emoción de, anda carajo, pero esto cómo es, ¿no? Curiosidad, intriga, podéis meteros en internet, hablar con un amigo mago, oye, ¿cómo se hace esto? ¿Sí? O habéis podido experimentar las emociones de decepción. Vaya tontería, pues voy a perder tiempo con esto, ¿no? Entonces tenemos la primera explicación de para qué nos sirve el fracaso, o qué diablos es eso del fracaso. Pues el fracaso es simplemente una frontera, ¿sí? Es una frontera que nos va a indicar de los dos caminos que se abren a partir de este instante, ¿cuál es el camino que vas a tomar? Porque si a ti te interesa y dices, bueno, esto que a mí me gusta, esto me vibra, vas a investigar por ello, porque esto es algo que tú quieres. Pero si resulta que tú consideras que esto es una pérdida de tiempo, es algo que no vibra con tu misión de vida, es algo que no quieres. Con lo cual, tenemos la primera lección del fracaso. Nos ahorra tiempo vital y nos... Es un poco el otro punto de vista, bueno, es el mismo punto de vista del fracaso, ¿no? Es decir, hay que saberlo interpretarlo, hay que saber cuidar digamos, el impacto de ese fracaso para que no sea fatal, por ejemplo en temas de deudas y demás, pero hay que saber verlo de una manera constructiva, ¿no? Convivir con ello y saber que es parte de un periodo de aprendizaje. Digamos que teniendo claro
a qué nos vamos a enfrentar. Si en algún momento emprendemos, es mucho más fácil controlar las emociones y entender qué nos pasa. Y si consigo volver a la presentación, os dejo una frase que se la atribuyen a él, pero yo no me fío porque le atribuyo muchas, y era, como no sabía que era imposible, lo hice. Entonces, pues ánimo a los que vayáis a lanzar pues, algún nuevo negocio y a los que no y lo tenéis en algún futuro en mente, pues que tengáis en cuenta un poco todo lo que hemos hablado hoy. Pues muchas gracias por la atención.